En este vídeo te voy a enseñar cómo dominar la gestión del riesgo en el trading, ¿vale? Es algo bastante complicado que a la gente le cuesta y es por eso mismo una de las razones por la que no es rentable. Entonces, si tú estás viendo esto y no es rentable y no sabes gestionar el riesgo dentro de tu estrategia, no te preocupes, que te voy a enseñar, ¿vale? Lo primero que tenemos que evaluar es cuál es el drawdown de nuestra estrategia, ¿vale? Para eso tienes que hacer un backtesting y sacar ciertos números. Por ejemplo, te voy a decir yo los números que utilizo para que veas más o menos cómo lo llevo yo esto. Entonces, yo los números que tengo en cuenta son el win rate, es decir, el porcentaje de acierto, ¿vale? No es lo mismo que tú tengas un 80% de acierto que un 60, que un 40, que un 20, que un 100%, ¿vale? Lo segundo en lo que me fijo son el número de operaciones que hago y el número de ganadas, perdidas y empatadas. Yo no utilizo break-even, entonces no utilizo posiciones empatadas, sino que o ganadas o perdidas, ¿vale? Luego tienes que tener en cuenta qué rentabilidad has sacado en estos últimos años y en base a esos números, tú registrando las operaciones vas a ver cuántas has perdido de forma seguida, ¿vale? Entonces yo de forma seguida he perdido como máximo 5 seguidas, ¿vale? 5 seguidas he perdido yo como máximo. Entonces mi draw aún es del menos 5%, pero ¿qué ocurre? Que realmente no es del menos 5%. Si tú no tienes en cuenta las comisiones, los swaps, estás jodido. Entonces tienes que tener en cuenta las comisiones. Entonces también cuando hagas el backtesting, hazlo lo más orientado al mercado real, ya sea un broker o una cuenta de fondeo. Entonces, yo, por ejemplo, mi media de comisiones suele estar en un 3% de comisiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque opero en temporalidad muy baja y meto mucho lotaje, ¿vale? Porque mis stops son muy reducidos. Entonces, yo suelo tener un 3 o un 4% de comisiones. Entonces, calcula más o menos por operación la media de la comisión. La media de la comisión por operación, en mi caso, suele ser de un 0,1, 0,15, ¿vale? Si yo me pongo a analizar esto, sería literalmente, estamos hablando de un 0,15. Entonces, si yo tengo 0,15 por operación, 0,15 por 5, ¿cuánto es? 0,75. Entonces mi drawdown no es de un 5%, sino es de un 5,75%. Es decir, 6%. Porque hay veces que la pérdida se te sale un poquito más, un poquito menos, entonces redondea siempre para arriba. Siempre ten los números por delante, ¿vale? También te digo, yo las comisiones en mi backtesting las pongo muy altas y normalmente en un broker y en una cuenta de fondeo es más baja, pero bueno, yo siempre doy un paso por delante. Entonces, mi drawdown es de un 6%. Entonces, tengo que ver si voy a operar una cuenta de fondeo, cuál es el drawdown máximo que me permiten tener, tanto diario como drawdown total. Entonces, tienes que tener en cuenta si esas 5 pérdidas seguidas, en mi caso, se han producido el mismo día o se han producido durante varios días. Y tienes que ver, porque claro, el drawdown en una cuenta de fondeo normalmente suele ser del balance inicial. Tú tienes que ver si este drawdown se ha producido al principio del mes o entre medias que has tenido profits. Entonces yo normalmente siempre suelo tener entre media profits, entonces no me suelo preocupar del drawdown nunca. Pero bueno, si lo tuviera al principio, yo no perdería la cuenta de fondeo porque todos los meses saco más de un 10% en el backtesting, haciendo operaciones reducidas y siempre intentándolo llevarlo todo a lo mínimo posible dentro de lo que cabe, porque luego en real cada mes saco mejores resultados que en el backtesting, porque el backtesting lo intento exagerar todo lo que puedo para estar preparado y yo no me voy a preocupar del drawdown. ¿Por qué? Porque lo hago durante varios días y no llego al 10%, 8%, que es lo que te suelen dar de drawdown en una cuenta de fondeo. Entonces yo me permito arriesgar un 1%, ¿vale? Todo esto yo lo tengo hecho en un 1%. Si tú tienes un drawdown menor y
haciendo cálculos, puedes arriesgar un 2%, arriesgas un 2%, pero eso tienes que ser tú capaz de controlarlo. Entonces, necesitas hacer un backtesting, necesitas tener los números, un mínimo de números. No hace falta que saques tu ratio de Sharpe y saques la varianza total, no hace falta tanto. Tienes que ir a lo simple, tienes que ir a lo sencillo. Entonces, saca estos cuantos números, haz un backtesting de los últimos años y en base a eso tú vas a sacar tus números y vas a decir, perfecto, mi drawdown es de un 4% y lo hago durante varios días y la máxima pérdida es de un 10%, perfecto, voy a arriesgar un 2 sabiendo que mis comisiones suelen ser de un 0,05 por trade y que suelo hacer 20 operaciones al mes y que estaría perdiendo de comisión un 1,5, me lo invento. Entonces ya tendría un 9,5% de drawdown. Entonces voy a arriesgar un 1,70, 1,75, 1,5 para que ese drawdown esté por debajo del 8 y no llegue hasta el 10. Perfecto, pues tú haz tus números y calcúlalo, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta eso. No solamente los números del backtesting, el drawdown, comisiones, sino de media cuánto sueles tú tener, cuánto te cobran de comisión en una cuenta de fondo o en un broker, porque claro, no es lo mismo la comisión en scalping que en day trading que en swing trading. Claro, en swing trading y en day trading, depende del estilo de day trading, vas a tener que mirar el swap también, entonces claro, se complica en esos casos. Y luego en un broker no hay pérdida. La pérdida es el 100%. ¿Vale? Entonces, si tienes una estrategia rentable en un broker no te tienes que preocupar. Pero una cuenta de fondeo sí, porque te ponen un 10%. Tú realmente no estás operando una cuenta de 10.000, sino una cuenta de 1.000, arriesgando un 10% por operación creyendo que tú arriesgas un 1. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tener en cuenta cómo funcionan ellos, para tú saber adaptarte a esas reglas que tienen ellos y cómo aprovecharte de ello. Entonces, cuando tú tienes claro ya esto, ¿vale? El tema de los números, el backtesting, has hecho un backtesting, ves que tienes una estrategia rentable y tú eres rentable y no cometes errores, porque créeme que si vas muy apurado con el drawdown y cometes errores, tu drawdown va a ser mayor. A mí me ocurre, yo todavía cometo errores, soy consciente de ello, que cometo errores, pero lo que pasa es que yo cada vez que gano mínimo 3 veces más de media de lo que pierdo normalmente, entonces no me preocupa. Sé que tengo un 50% de win rate y que de 10 operaciones voy a ganar 5 con un 3% de media, 15, y voy a perder 5, va a ser un 10. Quítale un 3% en comisiones, 7%. Quítale si quieres otro 2% porque me equivoco en alguna operación y tal. 5, 4, 3%, soy rentable. Esa es la cosa que tú tienes que mirar. Entonces, hasta que tú no tengas claros estos números, yo lo que te recomiendo es que utilices un 0,5% por operación de riesgo en cuentas de fondeo. ¿Por qué? Porque tú cometes errores, no tienes claros tus números, entonces lo que te interesa es estabilizar el barco. No te interesa que el barco avance yéndose de izquierda a derecha, para un lado para otro. Lo que te interesa es estabilizar el barco y cuando el barco esté estable, entonces ya metes más riesgo y avanzas más rápido. Pero no quieras ir al nivel 5 si tú todavía estás en el nivel 1. Entonces, cuando tú tengas claro los números, los porcentajes, todo, las comisiones, spreads, swaps, todo, cuando tú tengas claro absolutamente todo y hayas testeado un par de meses en cuentas de fondeo con tu experiencia propia y veas que se cumple lo que estás diciendo y lo vayas ajustando, es cuando vas a poder empezar a aumentar el riesgo, irás mejorando tu drawdown en tu estrategia y todo va a ir como la seda, ¿vale? En ese momento ya habrás estabilizado el barco y ahora lo que estás haciendo es meter más riesgo medido para poder avanzar más rápido y que ese barco no avance lento, 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 sino que avance lo más rápido posible.